uno relaciona, ¿no?, en el inconsciente colectivo las organizaciones con los movimientos de derechos humanos y más relacionado con el auge del siglo XX, ¿no?, los horrores del siglo XX y las legislaciones posteriores en materia de derechos humanos. Pero las asociaciones civiles o las ONGs o las entidades datan de muchísimo tiempo antes. O sea, me encantaría que nos ubiques en ese contexto histórico y... Dale. Me encanta empezar por ahí, porque, a ver, los asociativistas nos preciamos de que nuestra especialidad surge con el ser humano. Joffre, por ejemplo, dice que la historia de las organizaciones es la historia de la humanidad. Caillan, que fue un jefe que yo tuve y que escribió sobre ONGs, varios libros, decía, siempre empezaba sus intervenciones hablando de la inviabilidad de los Robinsones, ¿no? O sea, del hombre aislado de la sociedad como inviable. Uh-huh. Este es el origen de la sociedad, es el origen del asociativismo como formador incluso de nuestra especie. Y me parece bárbaro que hayas empezado por ahí, porque esto también yo quiero separar, al hablar de ONGs, lo que son asociaciones y fundaciones, porque, a ver, el término ONG no es una categoría de nuestro derecho. El término ONG lo acuñó Naciones Unidas, pero para hacer lo que dice Naciones Unidas, que son una ONG, en la Argentina tenés que ser asociación o fundación. Bueno, el origen de la fundación es totalmente diferente. El origen de las fundaciones lo tenés que remitir más o menos a cuando Constantino hace religión oficial al cristianismo, y se empieza a popularizar el concepto de perpetuidad y el concepto de el alma en la perpetuidad. Entonces hay personas que empiezan a destinar fondos de lo que serían sus herencias para que se les recen misas perpetuamente, tal iglesia, con tal cura, y cuando se muera con tal otro. Claro, por obras que exceden su propia vida. Exactamente, porque para mí hay una diferencia sustancial entre entidades que existen necesariamente porque sin ellas no seríamos seres humanos, y otras de las que podría prescindirse, porque en realidad, fíjate que una fundación es un patrimonio afectado a una finalidad. O sea, es una cosa, se le da personalidad a una cosa. ¿Entendés? Es una fantasía. En una época antes del código actual se hablaba de personas de existencia ideal. Una fundación es una persona de existencia ideal perfectamente como personas de existencia ideal son las sociedades comerciales. No son algo que venga, entre comillas, pongamos esto, ¿no?, de la naturaleza, de la naturaleza del ser humano. Sí, no depende de la voluntad de muchas personas. No, son creaciones del derecho. Son creaciones del derecho. Las organizaciones, como todo, digamos, existe en un contexto social que lo favorece o lo desfavorece, digamos, que está interesante analizar el porqué. Y por otro lado, también esta imagen que tiene, ¿no?, construida de impoluta, de bondad, que en muchos casos es cierto y colabora con funciones realmente súper esenciales, y también hay muchas que esconden situaciones, relaciones gubernamentales y cuestiones que, digamos, van en contra de los derechos humanos, y que también se usan organizaciones, digamos, en nombre de la democracia u otros ejemplos, cosas que son bastante polémicas, ¿no? Y que incluso ese bien público que el Estado, digamos, controla también cambia de acuerdo. Que no todo, mate, no todo el asociativismo es positivo. La derecha usa también
a estas entidades que desde un punto de vista yo sostengo que van en contra de la lógica del sistema, porque la lógica del sistema es el incremento de la tasa de ganancia y estas son entidades no lucrativas. O sea, son cosas que se hacen voluntaria y desinteresadamente y son cuestiones solidarias en muchas ocasiones. Digo en muchas ocasiones porque hay un montón, hay un universo de asociaciones tan grande que algunas son para satisfacciones lúdicas, personales, los clubes, qué sé yo. Pero hay entidades solidarias, hay una riquísima historia del asociativismo que es fascinante. Con respecto a esto, que está interesante también este punto, ¿no? La terminología. O sea, ya nos dejaste claro que un eje es un concepto, digamos, si se quiere, foráneo, que se utiliza, digamos, para abarcar a un universo que nosotros entendemos particularmente y desarrollados en nuestro derecho como asociaciones civiles y fundaciones. Ahora, estas definiciones que dicen organización de la sociedad civil, tercer sector, digamos, ¿qué opinas en relación a esas definiciones? Son alternativas. Yo prefiero hablar de entidades sin fines de lucro. La verdad que es la que más me gusta, pero se las ha llamado organizaciones de la sociedad civil, bastante popularizado esa denominación. Otra menos conocida, pero que algunos lo usan, es organizaciones libres del pueblo. Tercer sector, porque no es el Estado ni el sector productivo, por eso le llaman tercer sector. Las características, digamos, la esencia de las organizaciones civiles, en especial la asociación civil. Bueno, yo tengo... Ya que ese es tu interés principal, que está muy bien. Tengo algunos requisitos sistematizados. Por ejemplo, yo digo que la relación que se da en una asociación es una relación sustancial y no meramente formal. ¿Cuál es una relación meramente formal? Aquella de las sociedades comerciales, donde lo que nosotros o lo que los integrantes hacen es decir, bueno, ¿cómo aportamos y cómo distribuimos? Entonces adoptamos una forma u otra forma u otra forma. Una SA, una cooperativa o una SRL, ¿no? Es una relación interpersonal porque se da entre personas humanas, personas físicas, decía el código anterior, ¿no? Es plural porque siempre abarca más de dos personas. O sea, acá, fíjate, también es una diferencia, incluso con muchas sociedades comerciales, que se puede hacer un contrato entre dos. Cuando sucede... Incluso hay unipersonales ahora también. Ahora hay unipersonal. Y fundación puede ser que también sea algo bastante unipersonal. Que esta, ¿no? Podríamos hablar un poco, ir cerrando con algunas cosas que pensamos en relación al código, qué cosas positivas o buenas nos aportó y qué cosas, la verdad, no estarían estando tan buenas, que podríamos sintetizar de eso. Esto es una copia de las sociedades por acciones, que si se reduce el capital a un mínimo y en X tiempo no se recompone, entonces tienen disolución forzada. Pero esto no es aplicable. Sí. Acá, como no tenemos capital, dice reducción de cantidad de socios a un mínimo que no le permita funcionar. Pero a ver, nosotros históricamente tenemos otra solución. Nosotros, se reduce la cantidad de socios, pero tengo quórum en comisión directiva. ¿Qué problema tengo? Hago socios. Me gustaría tocar un puntito antes de meternos con el código, que me parece importante, porque el código ha traído muchos cambios y la mayoría de... Si bien en general el código tiene un montón de cosas muy buenas en muchos aspectos, digamos, en discapacidad, en familia, en derechos progresivos de los adolescentes, hay un montón de ejemplos muy interesantes. En el aspecto de organizaciones, me parece que quienes nos dedicamos a esto encontramos bastantes puntos que son flojitos, digamos, a cómo venía. Pero el año pasado, entre todas esas normas que mencionaste, salió la número 34, que digamos, es una suerte de intentar generar una especie de medida de acción positiva en relación a cuestiones de género. Para quienes las conozcan, está bastante sencilla redactada, pero lo que apunta es que en los cargos directivos y en
también en las cuestiones de asociación. Está también para comerciales, digo, entonces pueden ser accionistas, pueden ser directorio, pueden ser socios o asociadas, pero sobre todo en los cargos directivos que haya mujeres o diversidades. Si bien el lenguaje está un poco raro, se supone que entendemos mujeres en el sentido amplio y entendemos que la diversidad, digamos, también sería parte de esta norma, ¿no? Una cierta paridad, ¿no? Numérica. Lo cual es todo un primer desafío, porque muchas organizaciones tienen a muchas mujeres. Me encantaría que haya mucha más diversidad, digamos, pero en funciones, pero generalmente que no son quienes deciden, ¿no? Como en muchos aspectos de la vida. Bueno, para ir cerrando, bueno, primero, nada, gracias a todos los que se conectaron, estuvieron presentes, compartieron, difundieron. Pensar colectivamente requiere que estén todos ahí conectados. Y agradecerte a vos, Luis, que aportes tus conocimientos de una manera tan generosa y tu tiempo. Para mí es muy valioso haber podido hablar con vos sobre esto. Siempre es muy valioso, pero ahora lo hicimos público, digamos. Hicimos un poquito más serios, porque ahora somos menos serios. Ahora pretendemos ser valiosos para otros también. Claro, totalmente. Bueno, yo te agradezco a vos que me hayas recibido en tu casa y poder hacer esto, que repito lo que dije al principio, soy burro de toda burridad con relación a las cuestiones tecnológicas, así que para hacer un vivo tenía que venir acá. Tenía que hacer el vivo. Totalmente. Bueno, eso por sí, y me quedo con esta idea, ¿no? De la que empezamos al principio, de los contextos, de los momentos, ¿no? De la voluntad de las personas para hacer distintos bienes, ¿no? Distintas utilidades que suelen ser muy interesantes en cada contexto, y esta idea, ¿no? Que ya nos trajo Engels en el sentido de la unidad, de la defensa común, de los intereses comunes. Me parece que eso aporta un montón, creciendo. Bueno, gracias y bueno, buen fin de semana para todos.